Bueno, hermanos, buenos días. Este mes, estos 4 domingos, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Específicamente el mensaje a las 7 iglesias. ¿Quién ha leído Apocalipsis todo? Listo. Entonces la idea es que lo leamos. Si bien Apocalipsis tiene mucho simbolismo, tiene un mensaje central que cualquiera que lo lea lo puede captar. Y es Jesús juzgando el mundo y teniendo el control de todo. Cuando uno lee Apocalipsis, uno mira una faceta de nuestro Señor Jesús que no se suele estudiar. Ahorita en Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Constantemente hablamos de su sacrificio y lo que hizo por nosotros en la cruz. Pero en el libro de Apocalipsis lo vemos en otra faceta. Lo vemos juzgando el mundo como rey, como señor, como sustentador, como dueño del mundo. Pero también lo vemos sosteniendo a sus hijos y dirigiendo a su iglesia. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Amado Padre, te queremos agradecer porque nos has dejado este libro de Apocalipsis. Gracias te damos porque nos das tu Espíritu Santo para poderlo entender. Gracias te doy porque me permites enseñar tu palabra. Y te pedimos, Padre, que nos guíes. Te pedimos que guíes a esta tu iglesia La Serena a andar como tú quieres. Te pedimos que guíes este estudio, que seamos bendecidos con él, que podamos tomar decisiones para nuestras vidas, Señor, que te podamos alabar como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis, vamos a capítulo 1 y la idea es tenemos un reto porque la idea es estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis y tenemos 5 domingos. Y es necesario entender el capítulo 1 para poder pasar al capítulo 2, que es en donde está el mensaje de las 7 iglesias. En ese sentido vamos a hacer un bosquejo rápido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, una revelación. No hay varias revelaciones ni muchas revelaciones, es una revelación que contiene todo un todo. Versículo 1 nos dice revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este sentido, el libro de Apocalipsis fue dado de Dios Padre al Hijo Jesucristo. Y del Hijo Jesucristo dice revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿cierto?, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel. Entonces son 5 pasos, de Dios Padre al Hijo Jesucristo, del Hijo Jesucristo al ángel, del ángel al siervo Juan, y de Juan, vamos a ver más adelante, a otro ángel. Entonces son una serie de secuencias en donde la revelación viene del Padre. Ahora recordemos que el Padre todo se lo revela al Hijo y el Hijo lo revela al hombre. El versículo nos dice que son las cosas que van a suceder pronto. Uno pudiera decir, Señor, han pasado 2000 años y no han sucedido. Ese pronto significa que tan pronto inicien, van a ser rápidas. Y se las da a Juan, esta carta se le revela a Juan. Versículo 2 nos dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios.
y testimonio de Jesucristo. Testimonio de todas las cosas que ha visto. Y es por eso que Juan tiene el honor de cerrar la palabra de Dios. Porque en el contexto del libro de Apocalipsis, Juan estaba en una isla, Patmos, prisionero, a causa de predicar. Acá ya Juan estaba anciano y tiene este honor. Tiene el honor de recibir la última revelación del Dios creador. ¿Por qué debemos leer el libro de Apocalipsis? Versículo 3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda. El libro de Apocalipsis nos infunde un temor santo hacia Dios. Nuevamente nosotros vemos en la Navidad a Jesús humilde en un pesebre, ¿cierto? Lo vemos sufrir en la cruz, pero acá es diferente. Acá nos infunde un temor de Jesús como Rey, que nos lleva a andar en santidad, que nos lleva a andar piadosamente, que nos muestra un Dios omnipotente, un Dios que debe ser adorado, un rey. Nosotros usualmente, nosotros de colombianos no tenemos reyes y el concepto quizás es difícil de aterrizar, pero la Escritura dice que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, razón por la cual lo que Él dice se hace. En ese contexto, el que lee el libro de Apocalipsis es bienaventurado. Dice el que lee, los que oyen, ¿y qué más? Y guardan. Los que atesoran estas verdades en su corazón tienen una bienaventuranza. Versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus delante de su trono. Esta es la dedicatoria. Apocalipsis, ¿a quién está dirigida? Acá nos habla de 7 iglesias. Ahora, la interpretación a las 7 iglesias textual son las 7 iglesias que existieron. Más adelante las vamos a ver. Sin embargo, estas 7 iglesias representan 7 momentos de la historia, 7 momentos de la iglesia en la historia. Pero también más adelante vamos a ver que este mensaje es para la iglesia actual. Entonces, tiene 3 interpretaciones. Las iglesias que existieron, la iglesia en su transcurso del tiempo y una aplicación a la iglesia actual. Versículo 4 y 5 nos muestra la Trinidad. Nos dice: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y de que ha de venir, de Dios Padre, ¿cierto? De los 7 espíritus que están delante de su trono, esto es del Espíritu Santo en su perfección. Recordemos que el Espíritu Santo, recordemos que el número 7 es perfección, ¿sí? Y para los que están tomando apuntes, Isaías 11 del 1 al 2, van a encontrar 7 atributos del Espíritu Santo. Entonces, de Dios Padre, gracia y paz, del Espíritu Santo, gracia y paz, y de Jesucristo, versículo 5, gracia y paz. Y eso es lo que Dios quiere y la Trinidad quiere para su iglesia. Gracia y paz. Que recordemos la gracia de nuestro Señor Jesús y la paz que trae esa gracia. Del 5, de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 5, testigo fiel. ¿Por qué testigo fiel? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Venir a declarar lo que Dios Padre le dio, ¿no? Por medio de Jesús vemos a Dios Padre.
y fielmente lo declaró. Primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar, para no morir, soberano de reyes de la tierra. Son 7 características si leemos esos versículos: testigo fiel, primogénito de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, y que nos amó, ¿cierto? Estamos en versículo 5. Ahora, acá está traducido en pasado, pero la traducción es el que nos está amando, presente continuo. Jesús, el que nos está amando, me perdí, y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es la dedicatoria de la carta, ¿no? Versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Acá pudiese entender como hizo un reino de sacerdotes, ¿sí? No es que nosotros seamos reyes, sino que hizo un reino de sacerdotes. Recordemos lo que Pedro nos dice del pueblo de Dios en cuanto al sacerdocio. ¿Sí lo tenemos? Nos hizo un reino de sacerdotes. Más adelante continúa diciéndonos, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, ¿cierto? Versículo 7, he aquí nuestro Señor Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. Este versículo nos habla de la segunda venida. Pudiéramos confundirlo con el rapto de la iglesia, pero recordemos que en el rapto de la iglesia nadie va a ver a Jesús. La iglesia va a ser llevada instantáneamente. Este versículo nos marca el final de la tribulación. Jesús va a venir con la iglesia y con millares de ángeles y todo ojo le va a ver. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los moradores de la tierra? ¿Qué dice versículo 7? Harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque traspasaron, le ignoraron por muchos años. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así rápidamente vamos entonces a versículo 8. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué nos marca eso? ¿Qué nos señala eso? Él es todo, ¿cierto? Él es el que abarca todo, Él es el sustentador de todo. Fuera de Él no hay nada. El Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Acá en el contexto la iglesia está siendo perseguida y en ese contexto Juan está encarcelado por llevar el evangelio y la iglesia también está siendo perseguida. En el reino y la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos. Entonces nos da la ubicación. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio en Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Acá la imagen es que Juan fue proyectado, su espíritu fue llevado a ver el día del Señor. Ahora podemos hacer una distinción. La primera distinción es el día del Señor versus el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. El día del Señor, si lo buscamos en la Biblia, nos marca juicio. El día de la ira de Dios. Entonces Juan fue proyectado en su espíritu a ver las cosas que han de suceder pronto, a ver el juicio que va a venir sobre la tierra. Y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta. ¿Qué nos acuerda? Esa voz de trompeta, ¿qué nos acuerda?
el arrebatamiento, pero antes, ¿qué pasó en el Sinaí? Regálenme un segundito que me adelanté mucho y en las notas perdí el versículo. Vamos a Éxodo. No, perdón, no lo anoté. Pero básicamente, tan raro. Ya. Éxodo 20, 18, 19. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, también se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero Dios no hable con nosotros para que no muramos, a causa de la potencia de su voz. Éxodo 20, 20, en la parte B. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si volvemos al versículo 10 de Apocalipsis, dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Acá empezamos a ver a nuestro Señor Jesús diferente a lo que usualmente lo vemos, ¿no? Lo vemos con una voz que empieza a retar nuestra humanidad. Nosotros en nuestra humanidad podemos escuchar sonidos fuertes, pero acá es una gran voz, dice el versículo. Acá se empieza ya a contrastar lo divino con lo humano. Y versículos más adelante vamos a ver ese reto de lo débil que es el humano cuando busca contemplar lo celestial. Dice versículo 11, nuestro Señor Jesús, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y le da la instrucción al apóstol Juan. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es por eso que es necesario abarcar el capítulo 1 y por eso estamos corriendo a causa del tiempo, pero es la introducción del texto y no nos la podemos saltar. Identifican la botica de Roma, ¿cierto? Esto es Turquía, lo que hoy conocemos con Turquía, y acá estaban las 7 iglesias. Y por acá está Jerusalén. Por acá está la isla de Patmos. Acá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y acá estaba Juan. En ese sentido, se le manda a Juan enviarle esta visión, esta revelación. También así, recordemos que esto era conquistado por los romanos y habían calles y había mucho comercio. En ese sentido, uno pensaría que la carta de Apocalipsis iba a hacer este recorrido, ¿cierto? Porque habían más iglesias en ese tiempo, sí, habían más iglesias, la de Antioquía, por ejemplo, la de Filadelfia, por ejemplo, Filadelfia, pero Dios escoge 7 iglesias que resumen el estado actual de la iglesia y la manda a Juan para que un ángel, para que se lo lleve a estas iglesias. Nos devolvemos. Continúa Juan contando. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Alguien sabe qué es la menorá? Esa lámpara de 7 ramas. Pues esta no es.
esta no es. La menorá estaba ubicada en el templo y iluminaba el templo, iluminaba el tabernáculo, tenía esa función. Acá no nos habla de una menorá. La menorá era judaica. Acá nos habla de lámparas independientes, separadas. Es bueno, ¿por qué? Porque ya pasamos de la ley a la gracia. Más adelante vamos a hacer énfasis en esas 7 lámparas, porque el texto lo explica. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Hijo de hombre refiere al Mesías. Y cuando leemos los evangelios, solamente en los evangelios y en la boca de Jesús está pronunciado Hijo de hombre. En ningún otro lado del Nuevo Testamento vamos a ver Hijo del hombre. Entonces, Hijo del hombre refiere al Mesías esperado. Entonces Juan vio al Mesías esperado con ropa que llegaba hasta los pies, indicando su sacerdocio, y cinto ceñido por el pecho, no un cinto de trabajo, sino un cinto de rey, de divinidad. Su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, ¿cierto? Como la nieve, mostrándonos sabiduría, eternidad. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué hacen los ojos? Examinan, observan. Fuego purificador. Observa la iglesia y la purifica y la limpia y va hasta lo más íntimo de ella. Tenía a su diestra, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido nos muestra, recordemos el altar de bronce en donde se sacrificaban los animales, nos muestra juicio, sacrificio. El bronce bruñido se caracteriza por ser un bronce de mejor calidad, que resplandece, llevándonos a entender un sacrificio resplandeciente, bonito. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, nuevamente, como estruendo de muchas aguas. Su voz poderosa. Tenía a su diestra 7 estrellas que salían de su boca, salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá Juan, en su humanidad, no pudo ver el rostro de Jesús. Recordemos que estamos contrastando eso terrenal frente a eso divino. Su voz es poderosa que ningún oído puede soportar, y su rostro en una humanidad como la de nosotros no la podemos contemplar. Cuando le vi, esta es la consecuencia cuando nosotros, hombres pecadores, nos acercamos a lo divino. Cuando le vi a Jesús glorificado, ¿qué pasó? Caí como muerto, a sus pies. ¿Cómo caeremos nosotros si esto fue el apóstol amado? Y Jesús puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, ¿cierto? No temas. Vemos también que aún en su divinidad y potencia, vemos ese pastor, ¿no? No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, el que permanezco resucitado para siempre, es el sentido. No temas, no desmayes como muerto, porque yo soy el dueño de la vida. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dándonos a entender que tiene las llaves del juicio. ¿De quién va al Hades? Nuevamente la descripción. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué ha visto hasta ahora Juan? A Cristo glorificado, ¿cierto? A Cristo glorificado. Escribe las cosas que has visto.
Las que son hace referencia al mensaje de las 7 iglesias. Las que son hace referencia al examen que Jesús va a hacer. Y las que han de ser después de estas nos proyecta lo que ha de ser, lo que va a pasar, el futuro, después de que la iglesia sea llevada. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué son las 7 estrellas que nos mencionaba ahorita y qué son los 7 candeleros? Acá está. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Ángel significa mensajero. Entonces, son ángeles. Y nos dice, 7 candeleros que has visto que son las 7 iglesias. Ahora sí empezamos. Capítulo 2, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Primero, Éfeso, ¿por qué se caracterizaba Éfeso? ¿Qué nos dice la Escritura? Diana de los Efesios. Recordamos el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo va a Éfeso, ¿cierto? Éfeso era una ciudad muy importante, como veíamos ahorita, era una ciudad costera, y como toda ciudad costera tiene comercio, y está cerca a Roma, era de mucha importancia política. Era muy poblada, tenía a Diana de los Efesios, estaba el templo de Diana. El templo de Diana es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba el templo de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, por eso muchos senos. Tenían teatro. Tenían un teatro, ¿cierto? Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo. Vamos rápidamente a Hechos 19:10. El apóstol Pablo estuvo allí ministrando, estuvo allí enseñando. No solamente estuvo allá el apóstol Pablo, sino estuvo Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Estuvo Apolos, estuvo Timoteo. ¿Qué nos lleva a entender eso? La importancia y lo establecida que fue muy bien establecida por todos estos apóstoles. Bueno, por Pablo. Juan, pensamos que también estuvo allí. Hechos 19:10. Hechos capítulo 19, versículo 9 al 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Acá el camino se refiere al mensaje a los cristianos, antes se les llamaba los del camino. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo, esto es en Éfeso, Pablo discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Éfeso fue la iglesia La Serena en Bogotá, ¿cierto? La iglesia La Serena fue la primera iglesia bautista en llegar a Bogotá. Y de la iglesia La Serena salieron varias iglesias. Éfeso fue así. De Éfeso se proyectaron muchas otras iglesias. Eddie, porfa, Hechos 20, del 20 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
exhortar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ajá. Entonces el apóstol Pablo de allí se va a Jerusalén. Todo esto para mostrar que Éfeso fue el epicentro, fue una iglesia muy importante fundada por apóstoles, por hombres. Dice que Priscila, Aquila y Apolos eran poderosos en las escrituras. Timoteo estuvo allí también. Los versículos no los vamos a esto porque ya voy colgado de tiempo. Pero versículo 2, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Acá vemos el remitente. Cuando vamos a ver, cuando estudiamos las 7 iglesias, vamos a ver más o menos estos puntos: un destinatario, un remitente, una condición, la condición de la iglesia, cómo estaba la iglesia, una alabanza de Jesús hacia la iglesia, una condenación, un consejo de amor, una advertencia de parte de Jesús y una promesa al vencedor. Entonces, el destinatario, la iglesia de Éfeso, el remitente, ¿cómo se describe acá Jesús? El que tiene las 7 estrellas a su diestra. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué quiere decir? De Jesús, el que anda en medio de la iglesia. Pero ¿cómo está Jesús andando en medio de la iglesia? Con ojos con llama de fuego, con pies refulgentes como bronce bruñido, con cinto de oro, con un rostro resplandeciente. Vemos a Jesús velando por su iglesia, cuidándola, examinándola, exhortándola, advirtiéndole, dándole promesas. Vemos al pastor pastoreando su iglesia. El que está en medio de las iglesias, ¿cierto?, dice esto. Ahora nos habla de candeleros de oro. ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar luz. Y esa es la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Dar luz, proyectar luz. De esa luz de Jesús. Y así como Jesús simbolizaba en el tabernáculo luz, la iglesia al mundo es luz. Pero la iglesia puede proyectar luz solamente si el pastor está en medio de ella, cuidándola, pastoreándola. No puede dar luz y la advertencia es esa. Si dejas de dar luz, va a ser quitado el candelero de su lugar. En ese sentido, vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2, hermanos. Jesús, con esos ojos de llama de fuego, dice: yo conozco tus obras. Es como una alabanza, ¿no? Yo conozco lo que haces. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Le dice Pablo a la iglesia de Efesios. Es decir, tenían obras, buenas obras, vamos a ver si son buenas obras, pero tenían obras. Dice: conozco tu arduo trabajo. Acá no está hablando de las obras, sino del esfuerzo que hacen los miembros de la iglesia de Éfeso. Conozco tu paciencia, esto es tu perseverancia. Conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es una iglesia que tenía buena doctrina, ¿no? A causa de la doctrina identificaba a los falsos maestros, los probaba y detectaba este no es. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué puede haber de malo en esta iglesia, no? Hacen obras, trabajan hasta el cansancio, perseveran en la doctrina, se cuidan de la doctrina. Versículo 3, has sufrido
Recordemos que en el contexto ellos habían sido perseguidos. Rápidamente Santiago, ahora la carta de Santiago está dirigida a las iglesias que están en la dispersión, ¿cierto? Santiago, a las iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eran una de esas iglesias que estaban en la dispersión a causa de la persecución. En ese sentido, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago le está diciendo a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, estaba en la dispersión. Ustedes están en pruebas, Jesús dice, han sufrido, pero tengan gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, eran sufridos, ¿cierto? Dice nuestro Señor Jesús, has sufrido y has tenido paciencia. El resultado de pasar por la prueba es paciencia. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿no? Y acá yo recordaba la iglesia La Serena, ¿no? Uno pudiera verse acá, he trabajado para el Señor, he servido al Señor, me acuesto cansado, continúo, persevero en la doctrina, y no has desmayado, estás de pie. Versículo 6, versículo 4, hay un pero. ¿Qué es el pero? Un contraste, ¿cierto? Hay un contraste. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje, cierto? Podemos hacerlo todo y no hacer nada. Usualmente pensamos que el primer amor lo relacionamos con el día en que creímos y esa felicidad que nos embargaba, pero va más allá. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que tiene contra ti que has dejado su primer amor, les está diciendo que han dejado de hacer lo más importante y es seguir los mandamientos que Jesús dejó. ¿Cuál es el primer mandamiento? Has dejado tu primer amor, has dejado de amar a Dios. Eres un robot en medio de la iglesia. Eres un robot, estás trabajando por trabajar. Sí, estás trabajando hasta el cansancio, sí estás sufriendo, pero has dejado de amar a Dios. El segundo mandamiento. Has dejado de amar a tu prójimo. De nada te sirven las obras que estás haciendo porque no estás haciendo luz. De nada te sirve desmayar, dice el versículo, de nada te sirve delatar a los falsos profetas, hallar profetas mentirosos. Has dejado de amar a tus hermanos. Has dejado de cumplir el mandamiento que te he pedido, el más importante. No estaban ahora, cuando vamos a Efesios 1:15, vamos allí por favor. Es interesante ese contraste. Efesios es una carta dirigida a los efesios, ¿cierto? Y en este sentido, Juan recibe la revelación en el año 95-96, más o menos. La iglesia de Éfeso fue fundada en el año 45 después de Cristo. La carta a los Efesios fue más o menos añitos adelante, donde todavía perseveraba el amor. Entonces vamos a leer qué decía el apóstol Pablo del testimonio que tenían los Efesios. Juan 1:15. Efesios 1:15. John Anthony, por favor.
Ajá. Entonces, ¿qué nos muestra el versículo? ¿Qué alababa Pablo? ¿Qué decía Pablo? La fe que había en ellos. ¿Y el qué? El amor entre todos los santos. Entonces, ¿qué pasó? Del 95 al 45, ¿cuántos años hay? ¿Qué pasó en esos 50 años que dejaron su primer amor? Estaban preocupados por el servicio, por el culto, pero el cariño profundo ya había menguado. Su doctrina podemos decir que era correcta, habían sido muy bien establecidos, pero faltaba ese amor divino. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que está dedicado a las iglesias. Y por eso queríamos cerrar el año con el libro de Apocalipsis. Porque Jesús en medio de su iglesia la observa y observándola la exhorta. Y el año 2025 debemos empezar bien, ¿cierto? Recordemos que el que examina, examina con ojos de fuego. Lo ve todo. Y viéndolo todo ve lo que el hombre no ve, el corazón. Y ve que las obras que hace la iglesia no tienen amor. ¿Y cuál es el mensaje? Hágalo con amor, ¿cierto? El Señor no solamente quiere nuestra mente, no solamente quiere nuestras manos, quiere nuestro corazón. Dice Juan, y nosotros hemos llegado a conocer que hemos creído en el amor de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Pues qué error el que estaba cometiendo la iglesia de Éfeso, ¿no? Había dejado lo más importante. Versículo 5 está la exhortación, está el consejo de amor. Y este consejo de amor tiene 3 pasos. El primer paso es recuerda. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído. Básicamente nos lleva a pensar, recuerda qué eras antes de haber experimentado el verdadero amor. ¿Cómo eras? Recuerda que no tenías esperanza en el mundo. Andabas por andar en el mundo hasta que fuiste enseñado en el amor. Recuerda. Segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete básicamente es cambiar de dirección, ¿sí? Ibas por acá, cambia la dirección, arrepiéntete. Da media vuelta. Y tercero, a las primeras obras. Con amor, ¿cierto? Con amor. ¿Por qué las primeras obras? ¿Luego no habían hecho ya obras? ¿Luego no habían hecho ya obras? Versículos anteriores nos decía, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que has sufrido, que has trabajado arduamente, pero sin amor no ha empezado a hacer siquiera la primera. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz esas primeras obras que agradan a Dios. La advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recordemos la escena. La escena es Jesús paseándose en medio de los candeleros, examinando las iglesias, la iglesia con un propósito de dar luz al mundo, pero si no da luz al mundo, ¿qué hace Jesús? La quita. ¿Qué podemos decir hoy de Éfeso? Hoy en Éfeso no hay iglesia. La iglesia de Éfeso fue quitada. Aun cuando fue fundada por los apóstoles, aun cuando fue el epicentro para
fue un epicentro misionero. Muy similar a La Serena, hermanos. Muy similar a La Serena. La Serena tiene más o menos, ¿cuántos años cumplió? Muy similar en el sentido de lo que ha hecho Dios con La Serena, ¿sí? Gracias a Dios que Él se pasea en medio de ella y la exhorta y la guía. Hay una alabanza adicional, versículo 6. Dice, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas es querer jerarquizar la iglesia, querer colocar sacerdotes, querer colocar intercesores entre Dios y el hombre. Eso nos dice que la iglesia de Éfeso lo aborrecía y ellos lo aborrecen, y Jesús aborrece eso, ¿no? Porque la intersección es directa. El que tiene oído, acá hay un llamado a oír. ¿Qué dice Jesús sobre el oír? Mis ovejas oyen mi voz. El que tiene oído, oiga. Ahora, ¿quién puede oír y entender este mensaje? Solamente los que oyeron por primera vez el mensaje de salvación. Ellos pueden oír, entender, decía versículo 3, y guardarlas en el corazón, estas palabras. Entonces, acá es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, es importante acá. ¿Iglesia de Éfeso o iglesias? ¿Por qué está en plural? Porque es una carta, es un mensaje que prevalece en el tiempo para las iglesias. Los que hemos oído el mensaje de salvación, oigamos estas segundas palabras, ¿cierto? Podemos entenderlas. Oigamos lo que dice el Espíritu. No dejemos ese primer amor. Yo le decía a Eddie, conversando un poco de las enseñanzas, que Dios nos ha venido hablando mucho del primer amor. Eddie habló de los dones, de cómo ejercitar el don. Pastor Alberto enseñó hace 8 días del amor hacia los hermanos. Y hay una promesa al vencedor. El que venciere le daré de comer el árbol de la vida. ¿Nos recuerda Génesis? ¿Cierto? En Génesis, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto y dijo, no sea que estiren su mano, coman del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición de pecado. Nosotros siendo limpios de maldad, limpios de pecado, vamos a comer de ese árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El tiempo no da, pero está en Apocalipsis 22:2. Dice que en medio de la ciudad hay un árbol en cada lado que produce 12 clases de fruto y que sus frutos son para sanidad de las naciones. Ahora, el árbol de la vida es un símbolo de la cruz. Árbol de la vida traduce en griego toulos. Acá, este versículo también traduce toulos, como madero. Le haré de comer del madero. ¿Qué pasó en el madero? Jesús murió para dar sanidad a las naciones. Bueno, hermanos, concluimos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pasamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, bueno, acá hay una foto del ágora de Esmirna. En Esmirna hay una misionera que salió de acá, se llama Jessica Pinto, y hay iglesia allá. No había iglesia, está empezando a haber iglesia allá. La iglesia de Esmirna también fue quitada de su lugar, pero Dios permite tener iglesias allá. Y el propósito de la iglesia que está allá en Esmirna es empezar a fundar esas iglesias que antes existían. Hoy en Éfeso no hay iglesia, hoy Éfeso es ruina, pero ellos quieren y proyectan una iglesia allá en Éfeso. Ellos están en Esmirna. Esmirna
quiere decir mirra o embalsamiento. Es también costera. La iglesia de Esmirna se caracteriza por ser una iglesia mártir. ¿Qué quiere decir mártir? Sufriente. ¿Para qué se utiliza la mirra? Embalsar, tiene poderes antibacteriales y para que huela rico, ¿cierto? En ese contexto, la iglesia de Esmirna alude su nombre a causa de la tribulación que tuvieron. Ellos fueron perseguidos, sufrieron, dentro de lo que estuve mirando, 10 persecuciones fuertes. Dice versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el destinatario es Esmirna. ¿Qué nos dice el remitente? ¿Cierto? Y el que vive dice esto. Regáleme un segundito. El eterno Hijo de Dios que murió y resucitó vencedor de la tumba, ¿cierto? El que resucitó para no morir, el que lo llena todo. El que se pasea en medio de los candeleros tiene también un mensaje para la iglesia de Esmirna. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Esmirna? Tribulación y pobreza. ¿Alentador el escenario? No, no es alentador el escenario. Sin embargo, Esmirna, Pablo se dirigió a ellos. Pablo en la carta de Romanos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Entonces, en medio de la persecución, de la muerte, hay una promesa, que no va a haber una separación. Y Esmirna, como su nombre indica, ese mirra, olor fragante a Dios, es eso. La iglesia de Esmirna no recibe una condenación en el mensaje de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero tú eres rico a causa de esas tribulaciones. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga, y tu tribulación y tu pobreza. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Acá la persecución no era solamente de los romanos, era persecución de judíos, de los que se decían ser judíos, ¿no? Porque acá el versículo nos dice que no son judíos, sino que son en realidad sinagoga de Satanás, ¿cierto? El mensaje a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Eran pobres, eran perseguidos, eran, en medio de su pobreza, eran ricos, dice el texto, ¿cierto? Y qué exhortación también, ¿no? Porque hoy en día uno dice, Señor, es que no tengo, Señor, es que no puedo, pero no somos pobres a ese extremo, ni tampoco somos perseguidos a ese extremo. O sea que sí se puede. Vamos a 2 Corintios 2:6. Y si lo fuéramos, hermanos, y si estuviéramos perseguidos, y si estuviéramos en extrema pobreza, Segunda de Corintios 2:6. Mi hermano Jesús, versículo 10, por favor.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ajá. Esto era la iglesia de Esmirna, con pobreza pero enriqueciendo a muchos. Como no teniéndolo nada, pero poseyéndolo todo. Tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué más? Poseyéndolo todo. Vamos a Romanos 5, de 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 5. Mi hermano, ¿lo puede leer, por favor? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ajá. Entonces, en medio de las tribulaciones, había en ellos paciencia, gozo, esperanza, servicio, enriquecían a todos en medio de su pobreza. Un contraste muy diferente a la iglesia de la Odisea. Vamos ahí adelantico, Apocalipsis 3:17. John. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué contraste, ¿cierto? Qué contraste. Vamos de nuevo a Apocalipsis 2, y vamos a ver el consejo de amor, versículo 10. Versículo 10. ¿Cuál es el consejo? Al final. Sé fiel hasta la muerte, ¿cierto? Lo estás haciendo bien. A los ojos del mundo eres pobre, pero no lo eres rico. Sé fiel hasta la muerte. Más adelante nos habla del vencedor. Sé fiel hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús ya había hablado de esto, Mateo 16, del 24 al 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que quiere perder su vida por causa de mí la hallará. Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Volvemos acá a nuestro bosquejo. Hay una promesa, ¿cierto? Yo te daré la corona de vida. La corona de vida. La corona de vida está relacionada con el sacrificio, con el sufrimiento. Déjenme encontrar el versículo. Está en Santiago, pero no encuentro el pasaje. Santiago 1:12. En el contexto de Santiago, recordemos que Santiago habla de las pruebas, ¿cierto? Santiago, hablando de las pruebas, ¿qué nos dice? Santiago 1:12. Keiner,
fuertemente, por favor. Hermanos míos, tenemos un gozo cuando vayáis. 1:12. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida y es prometido a los que le aman. Ajá. El varón que soporta la prueba, ¿qué recibe? La corona de vida. Ahora, ¿qué es la corona de vida? Es la vida eterna. La corona de vida, el que por su fidelidad y su fe estable va a tener esta corona. Recordemos que van a ser coronas que la iglesia o el siervo va a tributar a Jesús. Va a tributar a nuestro Señor Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida. Nuevamente, le dice a la iglesia le dice a sus ovejas que escuchan su voz para que lo guarden en su corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya hemos hablado de la segunda muerte, ¿cierto? Es esa separación eterna con Dios Padre. Hasta ahí el mensaje a la iglesia de Esmirna, hermanos. Para concluir, yo diría que hay 3 conclusiones. La primera es a nuestro Señor Jesús, como no lo solemos ver, ¿cierto? Potente, en medio de su iglesia cuidándola, diciéndole no temas, paseándose en medio de ellas, examinándola. La segunda, hagamos las cosas con amor, ¿cierto? Con amor a Dios primero, amando a los hermanos. Podemos hacer todo. Decía, podemos estar sufriendo, podemos contrarrestar los falsos maestros, podemos trabajar hasta desmayar, pero si no hay amor, de nada me sirve. ¿Cómo es el amor? Sufrido, benigno, no jactancioso, no envidioso. Si todo lo sufre, si nuestro servicio en medio de la iglesia no es así, no hay primeras obras. Leíamos. Tercero, que seamos olor fragante a Dios, ¿no? Que en medio de las dificultades, de la pobreza, de la tribulación, seamos fieles, que nuestra fe permanezca fiel, firme. ¿Por qué? Porque nos espera de ese árbol de la vida, nos espera esa corona de la vida, tenemos las promesas celestiales. Estas cartas fueron escritas para examinar a la iglesia y por eso al final del año las estudiamos, para que nos examinemos y comencemos el año que viene como es. Dice al final, para que no quite el candelero de tu lugar, para que Dios nos permita continuar siendo luz al mundo. No la luz a nuestra manera, sino la luz como Él es luz. Es lógico, ¿no? Uno pensaría, pues, si la iglesia no proyecta la luz de Jesús, pues no es iglesia. Y por eso Jesús la exhorta y le dice, ojo, pare un momento, haz las cosas con amor. Quedamos ahí, amados hermanos. Eddie, cierras una oración, por favor. Oremos, iglesia. Si quieren, nos vamos a poner de pie y vamos a orar.
Oremos, hermanos. Te alabamos y te agradecemos a ti, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Hemos venido, Dios, con un solo propósito, con un solo objetivo, y es de alabarte, Señor, de bendecir tu nombre, de conocerte. Como tu palabra lo dice allí en Juan, y en esto consiste la vida eterna, en que me conozcan a mí y a tu Hijo, a quien has enviado. Y estamos aquí, Señor, conociendo un poco más de ti, como nos enseñaba Duván, Señor, y nos enseñabas a través de él. Tal vez te hemos solo conocido como ese cordero manso, tal vez solo te hemos conocido como quien sufrió, quien entregó su vida, quien fue lastimado, quien fue humillado, pero hoy nos has permitido conocerte también como ese Dios con ojos de llama de fuego, con rostro de sol, con una autoridad, Señor, con un juicio. Porque, Señor, hoy es un día, Señor, donde gozamos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, aunque siempre la gozaremos, pero hoy en especial, en este tiempo, gozamos de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu perdón, de tu benignidad, de tu paciencia, de tu longanimidad. Pero llegará un momento en el que te conoceremos como el Dios justo, el juez, y está en nuestras manos cómo queremos conocerte, cómo queremos verte, si como ese Dios que nos ha salvado y que ofrece perdón, o como ese Dios que hace justicia en nuestra vida y retribuye con el justo pago por nuestros pecados. Aprovecho, Señor, en esta mañana para orar por aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que tal vez te han rechazado, que te han ignorado. Oro, Señor, para que toques sus corazones, conmueva, Señor, ese corazón duro, y que permitas que tu palabra, Señor, atraviese sus corazones, que comprendan, Señor, que entiendan, que reconozcan su condición de pecadores, de malos, de perversos, llenos de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas acciones, pero también con la oportunidad hoy, Señor, de reconocerte, con la oportunidad de decir: aquí estoy, Señor, con todos mis pecados, con todas mis maldades, pero dispuesto a cambiar, dispuesto a ser transformado por ti, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Y todo esto es posible, Señor, si tan solo confiesan con su boca que eres el Señor y creen en su corazón que resucitaste de los muertos, y entonces serán salvos, Señor, y hallarán el descanso, la paz, y les darás una vida nueva y una nueva esperanza también, Señor, en esta vida. Tan solo estamos, Señor, y a un pequeño, Señor, a una pequeña decisión, Señor, de cómo queremos conocerte, Dios, como el Dios bondadoso y bueno hoy, o mañana como el Dios justo que juzgará nuestro pecado, Dios. Oramos por nuestra iglesia, Señor, más bien por tu iglesia, Señor, que tú has fundado aquí en la iglesia, en La Serena, Señor, en este barrio, que han pasado tantos años, Señor, y como decía Duván, Señor, tal vez hemos discernido bien la doctrina, Dios, pero también tal vez hemos fallado, Dios, en cosas, y eso es el primer amor, Señor. El amor a ti primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, buscarte en la intimidad, Señor, con fervor, con entrega, Señor, en nuestros hogares, Señor, y después venir aquí a compartir ese amor, Señor, con los hermanos, con el prójimo. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros avive, Señor, ese amor, ese don de Dios, como dice también tu palabra, Dios, y que no nos olvidemos, Señor, que tú viniste a predicar el mensaje de amor, y que nada de lo que hagamos, ninguna obra, Señor, por más sacrificial que parezca, por más esforzada que sea, por más impresionante y por más cantidad de recursos que involucre, si no tiene amor por ti y por el prójimo, de nada vale, Dios. Por eso oramos por esta iglesia que tú has formado, para que tú te pasees en medio de ella, la exhortes, la mires, la observes y la lleves, Señor, a donde tú quieres llevarla, Señor. Una iglesia que ama, Señor, que te ama a ti, que ama al prójimo. Oro, Señor, también en especial por aquellas personas que pasan por tribulación, que pasan por pruebas, Señor, que pasamos todos, Señor, por pruebas, tribulación, tentación, para que nos ayudes a permanecer fieles hasta el final. Que tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos llene cada día y nos permita prevalecer, Señor, en medio del panorama oscuro
y triste que parezca, Señor, alrededor y lluvioso, Señor, que podamos, Señor, permanecer fieles, Señor, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que nos fortalezcas el hombre interior, Señor, a pesar de que el exterior se desvanece, Señor, se deteriora, Señor, el interior cada día se renueva, Señor, por el poder de tu palabra, Dios. Por eso oro para que nos fortalezcas en medio de nuestras tribulaciones y pruebas y podamos permanecer fieles, Señor, a ti, a tu palabra, Dios. Gracias por el mensaje que nos traes. Gracias por la sana doctrina, Señor. Gracias por el amor, Señor, que derramas en nuestros corazones. Y gracias por la comunión, Señor, que hay entre nosotros, Señor, tus hijos, tu cuerpo, Señor, y tu iglesia, Señor. Gracias nuevamente, Dios. Dejamos este resto de tiempo en tus manos para que podamos seguirte honrando, glorificando y bendiciendo. En Cristo Jesús hemos orado, Dios bendito. Amén.